Muy bien, familia, qué delicioso podernos reunir, poder cantar juntos, exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, Jesucristo, nuestro Señor. Y a través de todo este mes vamos a estar recordando para qué vino, cuál es esa misión especial que Él recibió del Padre. ¿Cuál es ese anhelo, vamos a hablar esta mañana, que Él ha tenido para la humanidad, que Él ha tenido para nosotros, cada uno de nosotros, para nuestra familia, para esta iglesia, para todas las iglesias, para cada nación de esta tierra? Si me acompañan, vamos a un pasaje en Colosenses que procura explicarnos quién es Él, procura explicarnos quién es ese Jesús a quien adoramos y a quien decimos seguir. Procura recordarnos, no verlo de otra manera. Colosenses 1, del 15 al 16. Dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gracias, familia. Por favor, tomen asiento. Las Escrituras nos muestran desde el principio y repiten una y otra vez el anhelo de Dios para la humanidad, para su humanidad, para aquello que creó, que en el Génesis dice, y fue muy bueno. De principio a fin, nos muestra ese anhelo para aquello que creó. Y para esa creación que es tan perfecta que las personas tenemos la libertad de actuar a discreción. Tenemos lo que llamamos libre albedrío. Y esto es parte de esa perfección, esto es parte de esa creación tan perfecta y es parte también de ese anhelo por rescatarlo todo, por volverlo todo a la idea inicial que Él tuvo para con nosotros y toda la tierra. Un reino de justicia, un reino de gozo, un reino de paz, explicado a través del cuidado al más débil, representado por el pobre, el huérfano y la viuda. La esperanza, la salvación eterna, una tierra restaurada, una creación restaurada. Porque como ya dije, lo hizo todo tan perfecto que también nos dejó a nosotros el poder de decisión sobre nuestras acciones. Y ha querido desde el inicio, a pesar de lo que nuestras decisiones puedan haber sido desde que comenzamos a caminar sobre la tierra, ha querido desde el inicio llevar todo a ese plan inicial. Ese es su anhelo. Esta idea, este propósito repetido a través de toda la Biblia nos da a entender que el Dios de las Escrituras ha tenido cuidado desde que comenzó todo, ordenando a un pueblo al que llamó su pueblo, el pueblo de Israel, que se ocupara en ello, tanto para su bendición como pueblo, como para la bendición de todas las naciones sobre la tierra. Desde ahí se percibe una y otra vez la expectativa de alguien que habría de venir, de alguien perfecto, de un Mesías Salvador que nos ayudaría en esto, que ayudaría a ese pueblo en esto y luego a nosotros cuando nos es dada esta misión también.
que viene y que quiere recuperar todo de acuerdo a los anhelos, de acuerdo a los deseos de su Padre, de acuerdo a nuestro Creador. Y esto lo podemos encontrar desde el inicio de los relatos de ese libro que, como bien nos dijo el Señor, consideramos que en él encontramos vida eterna. Siempre fue un deseo de bien, un deseo de bendición y un deseo de gozo, justicia, paz, de felicidad. ¿Qué pasó entonces? Veamos cómo inicia todo y cómo está expresado en las palabras que leemos en Génesis, el inicio de todas estas cosas. Dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Desde el principio hay un propósito, aún desde esa pareja que Él pone en la tierra, para la cual ha preparado toda la naturaleza y ha preparado todo lo que necesitará. Tiene un propósito. Y nos pone en pareja porque esto se va a sumar al resto de expectativas que tiene de lo que hemos de hacer. Esta su creación, esta parte muy pero muy buena de su creación que somos usted y yo. Y al hacerlos distintos, al ponerlos ahí desde el inicio, está preparando lo que ha de venir. Y esto no fue confuso, era obvio, estaba claro. Sus formas, los miembros de su cuerpo distintos. Para nosotros que creemos en las Escrituras, para nosotros que creemos en esto como aquellas que son las que dan testimonio de Jesús, que es la palabra, que es el verbo, para nosotros que consideramos lo que aquí está como palabra de Dios, porque nos revela todas estas cosas, nos revela la relación con nosotros y nos revela sus anhelos para nosotros y lo que ha de hacer en nosotros y a través de nosotros. Y así comienza también eso. A su imagen, originalmente dice, es imagen, dignidad, identidad, reconocimiento, propósito. Eso es a su imagen. Eso quería para nosotros al crearnos. Ya que la tendencia humana es la de crear dioses, como bien dijo un pensador, a imagen nuestra, que vaya de acuerdo a lo que nosotros anhelamos, a lo que nosotros queremos, a lo que a nosotros nos parece. Por eso cuando Moisés andaba en esa montaña y se impacientaron todas aquellas gentes del pueblo de Dios, lo primero que hicieron es hacer algo que reflejara lo que era su Dios, pero lo hicieron de acuerdo a sus valores, de acuerdo a lo que ellos anhelaban y deseaban, y lo hicieron de oro. Lo hicieron a nuestra imagen. En lugar de someterse al Dios creador del que habla la Biblia y dar a los demás el trato y la dignidad correspondiente a esa imagen a la cual fueron hechos. Eso es el inicio de todo esto. Nos está diciendo para que haya amor, respeto, y esto todo pueda ser hecho de acuerdo a mis pensamientos, a mi voluntad, a mi deseo. Yo los hago a mi imagen. Cada vez que ustedes vean a su prójimo, ustedes véanme a mí y ámenle, sírvanle, denle lo necesario. Y hagan lo mismo con ustedes, porque no son cualquier cosa. No son cualquier parte de la creación. Son hechos a imagen de ese Dios que ustedes entienden que les ha creado. En Génesis 2:15 dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es fundamental este versículo porque establece desde el principio la tarea del ser humano de esa obra tan especial que hizo, a su imagen, de ser custodio de este planeta.
del resto de lo que Él creó, de ser mayordomo de todo aquello lindo, bueno que Él había hecho. Esta es la idea que nos transmite la Biblia, que nos transmiten las Escrituras, para orientarnos desde el principio a lo que viene y lo que se espera y lo que ese Dios anhela. Nos busca para que seamos creativos como lo es nuestro Dios, creativos en lo que hacemos, creativos en cuidar lo que nos fue dado, creativos en gobernar de acuerdo a esa identidad que nos fue dada por este Dios. Y Génesis 1:28 dice: Dios bendijo a la humanidad y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Por eso diferentes, por eso varón y hembra. Y esto no lo digo con ánimos de juzgar a nadie, con ánimos de señalar a nadie, ya que es tan complicado el mundo en que vivimos, y lo fue desde el principio, que hemos terminado sufriendo cosas que nuestro Dios, nuestro Creador, no quiso que sufriéramos. Y una persona que tiene confusión en esto, más bien merece lo mismo que merecemos todos los demás pecadores. Alguien que se ha confundido en cuanto a la forma en que ha sido diseñado, que ha sido hecho, y piensa que quiere usar su forma, su cuerpo de otra manera, o piensa que sobran partes en su cuerpo para ser quien en realidad es, no merece nuestro juicio. Merece recibir de nosotros amor, merece recibir de nosotros palabras de esperanza, merece recibir de nosotros lo que cada uno recibió, porque andaba en los pasos que considerábamos que nos traían felicidad, porque andaba en los pasos que considerábamos que es lo que debíamos de hacer en ese corto tiempo que íbamos a estar en esta tierra. Vida solo hay una, decíamos. Lo escuchamos o lo repetimos y lo dijimos a otras personas. Vívala, disfrútela, hombre. Pero alguien un día vino y nos habló de una manera muy amorosa y nos explicó por qué era diferente, y nos explicó lo que había entendido, interpretado de este libro, con el cual muchas veces somos confrontados por no entender de qué se trata. Pero Dios bendijo la humanidad y nos dijo: fructifíquense, y nos diseñó para eso, para que nos multiplicáramos y cuidáramos esta tierra. Esto implica una administración de la tierra y no una explotación sin límites de todo aquello que hemos llegado a llamar valioso, porque eso es lo que estamos haciendo como humanidad. En lugar de cuidarla, la estamos destruyendo, la estamos explotando, y no la estamos explotando para el bien de todos aquellos en necesidad, que es los primeros en los que está pensando nuestro Dios. No, se está explotando, y no me incluyo ahí porque no soy de los pocos, se está explotando para los pocos que tienen la capacidad de ir y extraer y terminarse aquello que la tierra requiere para seguir funcionando, porque tiene mucho valor monetario. Precisamente eso quiere restaurar nuestro Dios. Eso anhela que volvamos a pensar de esa manera, que volvamos a pensar de acuerdo a esas primeras instrucciones que nos dio, de acuerdo a ese diseño con el cual nos formó, y de acuerdo a aquella responsabilidad, aquel encargo que nos dio de cuidar este planeta sobre el cual nos había puesto y el cual había sido preparado de una manera formidable para que nosotros viviéramos en él. Vivan en él, multiplíquense ustedes, sean muchos, pero cuiden esto, porque esto es lo que les va a sostener, va a dar vida también. Todo estaba claro, ese anhelo estaba claro.
Las instrucciones estaban claras. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué tomamos otro camino? Cuando hablamos del obstáculo o los obstáculos, se termina resumiendo en aquello muy bueno, que Él hizo, que éramos nosotros. Ahí comienzan los problemas también. Como dije, nos hizo tan bien, tan perfectos, que nos dejó tomar decisiones voluntarias. Nos dio instrucciones, pero dejó que nosotros decidiéramos si en realidad queríamos adorarle, si en realidad queríamos someternos, si en realidad queríamos ser sus hijos, si en realidad lo queríamos reconocer como nuestro Padre, nuestro Dios omnipotente. Nos dejó esa decisión. Y desde el principio nosotros nos empezamos a ir por otro lado. El problema es que tanto la espiritualidad opuesta a Dios, la influencia en contra y la oposición, así como la naturaleza caída del ser humano, aquella naturaleza que no es la original, no es de acuerdo a los planes que Dios tenía, cuerpos no siendo usados para los que fueron diseñados, desde el principio se vuelve el mayor obstáculo para verse realizado ese anhelo de Dios para nosotros todos. Es necesario que entendamos la dificultad que tenemos en hacer esto sin Él, sin nuestro Dios. Es importante esa parte. Nada pasa sin la voluntad de nuestro Padre, sin la voluntad de Dios, si nosotros creemos y entendemos apropiadamente lo que dice acá. Y por supuesto que Él tiene el poder, la potestad de hacernos obrar como Él quiere. Pero nos ha dejado desde el principio que lo hagamos por nuestra propia voluntad, y ha visto desde ahí que si en realidad creemos en Él, si en realidad nos entendemos suyos. Y es así que se hace cargo de todas las cosas que nosotros hemos hecho desde el principio. Vemos esta palabra, vemos estas escrituras y todo lo que ahí está, bueno, malo, feo. Nuestro Dios se hace cargo, porque si no, no sería omnipotente, si no negaría su omnisciencia. Pero nos ha creado, nos ha dejado actuar libremente y se ha hecho cargo de nuestros errores. Todo con un propósito, con un fin. Todo viendo hacia un plan perfecto que está más adelante. Las escrituras nos hablan de un corazón perverso. El egoísmo, la soberbia, la envidia, la avaricia, la arrogancia y todas las demás cosas que salen de ese corazón. Y nos contaminan para lastimarnos mutuamente, para lastimar a todo aquello que está hecho bajo la imagen de Dios. Ese corazón traiciona, pero hay un plan para ese corazón. De ahí, dice la palabra, se generan las guerras. De ahí se genera la resistencia a traer la justicia de lo que el Señor ha soñado siempre y por lo cual mandó a su Hijo, establecer el reino de Dios. Un reino totalmente diferente a los reinos de esta tierra. Yo sé que muchas veces nos emocionamos con los partidos, con las ideas de los partidos, con lo que proponen las personas, los candidatos, con las personas electas, y es normal. Porque de repente vemos que algo ha comenzado a ir por un camino que consideramos que es justo. Y a veces ni siquiera estamos de acuerdo, porque algunos pensamos, eso es lo que había que hacer. Y la otra mitad decimos, ¿por qué están haciendo esto de esta manera? Y nos peleamos unos con otros.
y así es el ser humano. Pero nosotros, al tener la imagen de Él, lo que tenemos que hacer es recordar que Él nos dijo que no había un reino en esta tierra que se comparara al reino que Él ha de establecer, que nuestros gobernantes lo harían para beneficio propio, ese gobierno, que nuestros gobernantes se aprovecharían de nuestros hijos, de nuestras hijas, tomarían nuestras cosas, pero se nos olvida y seguimos poniendo la esperanza no en aquel cuya identidad nosotros llevamos en nuestro ADN, sino en los demás, en los que han decidido ir en contra de ese reino para tener sus propios reinos. Génesis 3, 1b dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Te suena familiar esa pregunta? Está desde el inicio y la seguimos teniendo cada uno de ustedes y yo hasta el día de ahora. No me dejarán mentir cuando nuestros amigos, nuestros conocidos, a veces nuestra parentela, nuestros familiares nos dicen con esas mismas palabras o en ese mismo tono: o sea que Dios no quiere que vos disfrutes. O sea que tu Dios lo que tiene es un montón de cosas que no tenés que hacer. No quiere que seas feliz. ¿Y qué quiere que estés haciendo pues aquí en la tierra? Y esas palabras siguen resonando. Están actuales hasta el día de ahora, están actuales. Cuestionamiento que se nos sigue haciendo es parte de ese problema en nuestro enfoque, en la forma de expresarlo. Nuestra visión de túnel que tenemos, nuestro literalismo con respecto a las escrituras. A veces nos perdemos tanto en el literalismo que se nos olvida que cada frase, cada palabra, cada instrucción, cada relato escrito por nuestros antepasados acá en nombre de Dios, tiene como fin cumplir ese anhelo que Dios nos ha dado. Pero nos quedamos peleando significados de versículos, de pasajes, y no nos basta discutirlo y pelearlo entre denominaciones, entre religiones, sino que hoy con las redes lo estamos peleando con el mundo. Unos nos lanzamos al estilo de la política y al estilo de los influencers para, dizque, defender a Dios y sus enseñanzas, y nos perdemos también, porque dejamos de hacer lo que en realidad Él nos mandó a hacer. Y agarramos el estilo del mundo, las modas, y comenzamos a hablar palabras tomadas de la Biblia, pero al estilo del mundo. Y nuestro enfoque se vuelve como de túnel, y nuestras discusiones se vuelven como de túnel, en frases que encontramos acá o párrafos, o se vuelven como de túnel en este reino que es para muchos un templo, un lugar donde se reúnen. Y para mientras el mundo en declive, para mientras las naciones alejándose de lo que el Señor quiere para ellas. Estos son los obstáculos que hay para cumplir este anhelo. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo que habla de un triunfo final sobre esa serpiente, que representa todo aquello que nos ha de engañar, todo aquello que nos quiere llevar por el camino erróneo, todo aquello que nos quiere poner a pensar en contra de esas instrucciones tan santas, tan especiales, de tanta bendición que el Señor nos dio para esta tierra. Esa es la serpiente. Pero muchas veces pasamos demasiado tiempo discutiendo si esta serpiente ya tenía piernas o todavía, o las tuvo y las perdió, si esta serpiente es el mismo que aparece en otro pasaje, y nos quedamos discutiendo esas cosas. Pero lo que el Señor nos está diciendo, que alguien vino y engañó, pero que tiene un plan más adelante para que, aunque nos haya lastimado como sus hijos, aunque nos haya lastimado como su pueblo, como su iglesia,
esa cabeza será eliminada y no podrá hacer más daño. Eso es lo que nos dice este relato, y así lo hemos entendido nosotros desde el principio, como una profecía de todo aquello que interfiere con los planes de Dios y cómo va a ser hecho a un lado por alguien que ha de venir. La alusión la retoma Pablo allá en Romanos 16:20 y dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vuelve a recordarnos que ya hay un plan y que esto ya fue dicho desde el principio, que eso se va a llevar a un fin también. Génesis 4, 5b y 8 dicen: y se ensañó Caín en gran manera. Imagínense si esto acaba de empezar, esta historia acaba de empezar, estas instrucciones acaban de ser dadas, pero se ensañó Caín en gran manera. ¿Contra quién? Contra el vecino, contra el extranjero que llegaba, no, contra su hermano, porque le tuvo envidia. Dice el 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Desde el principio la humanidad ha tendido hacia eso, olvidándose de que ese Abel tenía la identidad de Dios, de aquel a quien él decía ofrendar a diario, y con quien decía conversar a diario, y a quien decía querer agradar con su vida, algo que hacía para sí mismo, porque en cuanto se dio cuenta que para Dios parecía ser más valioso lo que estaba haciendo su hermano, decide eliminar ese problema de en medio. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Olvídese de ADN, de cuántas generaciones después de lo que se abrió, que es lo que nos gusta debatir y conversar y buscar. Y piensa en esto, que hemos sido homicidas desde el principio. Gran obstáculo cuando no hemos entendido y estamos pensando todavía en nosotros. Y no estamos pensando en nosotros con alguien que tiene la identidad de un Dios santo, perfecto, creador, sino que estamos pensando en nosotros de una manera egoísta y de acuerdo a un Dios que yo he hecho conforme a mi opinión, conforme a mi cosmovisión, conforme a todas aquellas cosas que yo considero valiosas y las quiero para mí. Ese es el Dios o los dioses que armamos, y nos olvidamos de esa identidad de nuestro Dios. Nos recuerda esto lo terrible dentro del corazón. Sin el amor que lo aleja del egoísmo, esto es lo que pasa. Dice Jeremías 17:9: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, dice en la traducción latinoamericana. ¿Quién lo comprenderá? Dice. Y esto es un problema para la humanidad. Por eso actúa así. Y tristemente nosotros la imitamos y tendemos a actuar de esta manera también, pensando en nosotros mismos. Pero la Biblia también nos relata que hay un plan establecido para haber cumplido ese anhelo de Dios. Pareciera que no hay prisa, pero Él lo hace todo bueno y lo hace bien a su tiempo y lo hace de acuerdo a un plan ya establecido, que sirve para muchas cosas, entre ellas que nos demos cuenta de quiénes somos nosotros sin Él, de quiénes somos nosotros sin ese enviado que Él había prometido una y otra vez a su pueblo y que nosotros vimos cumplido. Y como su pueblo se perdió en muchas ideas, ni lo supo reconocer, muchos de ellos no pudieron reconocer quién era este Jesús. Era muy diferente a lo que habían entendido de las Escrituras. Entonces los sorprendió con esa venida tan humilde, con esa venida tan sencilla, sin opulencia, sin tambores, sin trompetas, casi naciendo en la calle porque sus padres no hallaban dónde quedarse.
No había un Airbnb disponible para ellos, de tan lleno que estaba esa ciudad. Ese Mesías enviado en nuestra porción de las Escrituras que acabamos de leer, Colosenses 1 del 15 al 20 que leemos al principio, que en realidad, fíjese que es un himno cantado por las primeras comunidades, por nuestros primeros hermanos. Eso que yo leí al principio, eso que leímos, era algo que ellos cantaban frecuentemente, como las fiestas. Los himnos eran para recordar aquellas cosas de las cuales habían sido instruidos desde el Creador y a través de su pueblo y ahora en medio de su iglesia. Es un himno, suele llamársele el himno al Cristo cósmico. ¿Y cuál era la razón de este himno y por qué nos lo pone Pablo y nos lo recuerda aquí en esta carta, en este pasaje? Pablo le escribe desde Roma a esta altura, allá por el año 63, ya que lo que estaba ocurriendo es que estaban siendo tentados por ciertas elucubraciones judaizantes. Los colosenses especialmente corrían el riesgo de convertir a Cristo en un mero eslabón entre Dios y nosotros, precisamente porque habla que es el primogénito de la creación. El pensamiento arriano, que todavía lo vemos presente en los testigos de Jehová, por ejemplo, siguen considerando a Jesús, esa primogenitura en la creación, como que es la primera criatura. Así lo ven, así lo entienden, así leen la frase. Y entonces se vuelve necesario que este himno que cantaban frecuentemente y estas palabras de Pablo para nosotros en Colosenses nos recuerde que no es cualquiera, no es cualquier criatura, es mucho más. Y fíjese lo que dice, leído extrayéndole cada cosa en este himno, el apóstol quiere dejar totalmente clara y sin duda alguna la identidad y la jerarquía divina de Jesucristo, y lo hace de manera que no quede duda, de que no pega al pensar que es una criatura más. Dice que es la imagen del Dios invisible en el versículo 15, es el primogénito de toda creación, porque estuvo antes, estuvo al inicio y estuvo entre medio de nosotros. En Él fueron creadas todas las cosas. Ahí ya no pega, en el versículo 16 ya no pega que pensemos que era parte de lo que fue creado, porque si no, ¿cómo iba a ser creada en Él todas las cosas? Las que hay en los cielos, dice, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y con esto no nos confundamos, porque muchas veces nos confundimos cuando dice que oremos por el Rey. Pensamos que lo ha puesto Dios también. Cuando nos dice que en Él hay principados y tronos, es porque hay gobiernos, hay principados, hay reinos, hay potestades que le reconocen y actúan de acuerdo a este anhelo de Dios, de justicia, paz, de gozo, de equidad. En Él, en Cristo, es antes de todas las cosas. No pudo estar y no pudo ser el primero de las cosas porque estaba antes de todas, dice el versículo 17. En Él subsisten todas las cosas, no solo fueron hechas en Él y por Él, sino que en Él permanecen, en Él son reales. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es el principio, el primogénito de entre los muertos también, por si esa palabra nos dejó pensando lo de primogénito, dice, y muere también. ¿Por qué? Porque tiene que resucitar, tiene que quedar claro que Él es el primero que vuelve, y no para regresar como algunos que Él levantó. Vence la muerte, el primero que la vence, para que en todo, dice, tenga Él la preeminencia. En Él habita toda la plenitud, por medio de Él el Padre reconcilia todas las cosas consigo mismo. Ese era el gran plan para llevar a cabo el anhelo. Es Él, el Cristo, el Mesías. Solo así se podía, porque nuestro corazón no daba pie. Un corazón cambiado en el primogénito de la creación, en el enviado, es otra cosa, es diferente. Un corazón cambiado en Él recuerda su identidad, ya no genera guerras, genera misericordia, genera justicia, se expone, ya no genera muerte, sino que se expone a la muerte.
porque es el camino que solo a través de Él podía venir sin egoísmo alguno, de establecer ese reino anhelado por el Padre. Por medio de la cruz de Jesús, el Padre hace la paz con nosotros por todas esas cosas que han pasado desde que nos hizo y empezamos a poner todo patas arriba. A través de Jesús volvemos a tener paz con Él. Y así lo había programado Él y así lo había planificado. Nunca estuvo fuera de lo que la palabra, de lo que las escrituras nos dicen que era parte de ese plan. Y se nos recuerda entonces como creyentes, con esto nos vamos a quedar con este desafío. Porque este pasaje es para recordarnos y no confundirnos en quién va a ser cumplido el anhelo de Dios. ¿Y qué hizo el Mesías? Cumplir la misión que el Padre le había dado. ¿Y qué espera de nosotros? Aquí lo continúa diciendo Pablo, recordándonos como creyentes, como sus discípulos, nuestro rol en el establecimiento del reino, pero ya con toda propiedad, no por algo propio, no algo que nos hayamos merecido nosotros, sino que algo respaldado por este Jesús, por este Jesucristo, por este Mesías, que fue el enviado para que sea cumplido ese anhelo. Y dice, dándonos este sentido mismo de nuestra vida humana. En otras palabras, mientras construimos el reino de la tierra, en Él, en Jesucristo, y bajo Él, bajo Jesucristo, ya que no hay nada, decía ese pasaje que leímos, que escape la influencia de Cristo, estamos también construyendo el reino de Dios. A partir del 21 nos recuerda esto Pablo y nos dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente y corazón también, ¿verdad? Ese corazón perverso que no había sido todavía restaurado, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio del reino, el evangelio que decimos haber creído. Si de verdad hemos entendido, de verdad hemos creído esto y de verdad ahora nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestros corazones están siendo guiados por este Cristo, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. A Él le fue dado el encargo de explicarnos, de recordarnos y de poner todo esto para que dejemos de dudar y de confundirnos de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. La misión de Dios comienza desde el inicio de su creación. De acuerdo a esto, no queda duda alguna en esto. La caída del ser humano la vemos también desde el inicio. Todavía el plan comienza, todavía los corazones están dándose a conocer, el corazón humano se está dando a conocer y a partir de ese momento en adelante viene lastimándose, nos venimos lastimando unos con otros en egoísmo. Es el anhelo de Dios de restaurar en las criaturas ese corazón, su imagen y nuestra comunión entre nosotros y con el Padre también. La respuesta entonces se encuentra en Cristo, su único Hijo, quien nos ha escogido a nosotros con el mismo fin, con el que le envió el Padre, que es cumplir el anhelo de Él, de ver restauradas las cosas y de ver ese reino establecido. Eso es lo que nos está recordando aquí el apóstol y eso es lo que el mensaje de ahora en este pasaje nos está diciendo. Ver a Jesucristo como quien es, someternos a Él, apoderarnos de todo aquello que Él nos ha dado a través de su Espíritu y comenzar, si es que no lo estamos haciendo ya, a trabajar
y a participar en esa obra que Él inició para el Padre. Cerramos leyendo Romanos 8:29, que dice: porque a los que antes conoció, que es a usted, que es a ti, que es a mí, que nos conoció cuando le conocimos realmente, cuando ya pudimos conversar con Él, cuando ya nos pudo explicar a través de las Escrituras, a través de nuestros hermanos, a través del púlpito, a través de la revelación por el firmamento y todas las cosas. Cuando terminamos de entender esto, cuando nos conoció y le conocimos, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos hizo a su imagen desde el principio para que nos viéramos, nos amáramos, nos respetáramos, nos sirviéramos, recordando quién nos había creado al vernos a nosotros mismos, al verlo a Él en nosotros mismos. Y ahora, conforme a la imagen de su Hijo, a través del cual ya conocimos al Padre. Por ahí dice que Él es la imagen de Dios, pero en el original está: Él es imagen de Dios. Él es Él, ya de una manera visible para nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es que, familia, iniciamos este domingo siendo desafiados de esta manera, recordando el anhelo del Padre, recordando a imagen de quién fuimos hechos, recordando aquel que fue enviado de acuerdo a cómo nos lo había prometido, instruido desde que éramos pueblo y ahora que somos iglesia. Y nos dice, con el respaldo de ese que es imagen del Padre, vayan ustedes también siendo imagen del Hijo y hagan esta obra para completar el anhelo de nuestro Dios. Y vamos a seguir conversando a través de los siguientes domingos de aquellas cosas que nos fueron instruidas y que quizás hemos olvidado, para llevar a cabo esa misión que es lindísima, es especial, nos llena, es lo más importante, pero que no es fácil también si no estamos siendo guiados por Él y no nos estamos sometiendo a Él. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque esta mañana somos recordados, Señor, de cómo inició todo. Somos recordados de la razón, el propósito que tuviste para crearnos a nosotros. El propósito, las instrucciones que nos dejaste de multiplicarnos y de cuidar este planeta que nos has dado, Señor. En ese momento no conocíamos la extensión, la magnificencia del universo que, de acuerdo a las Escrituras, dice que no te puede contener. La idea hoy la tenemos más clara, no solo por lo que vemos en las Escrituras y leemos, y por haber recibido ese espíritu de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, sino también por lo que ahora sabemos y conocemos que quizás tu pueblo no alcanzaba a visualizar, Padre. Que nuestro corazón deje de ser perverso, Señor. Que nuestro corazón sea transformado y vuelva a recuperar la idea, vuelva a recuperar tus pensamientos, vuelva a recuperar ese anhelo de ver tu reino establecido en esta tierra, Señor. Gracias por este lugar, pero te pedimos nos comiences a sacar de él. Que aquí vengamos para gozarnos en exaltar tu nombre, en vernos, en ver la imagen tuya en cada uno de nosotros, en prepararnos para salir y llevar ese mensaje muy bueno, esas buenas nuevas, ese evangelio donde se necesita. Pero que luego salgamos y podamos ver nuestras familias, nuestros vecindarios, nuestra ciudad, nuestro país, este mundo transformado. Seguimos atentos, Señor,
bendecimos tu nombre y esperamos que tú puedas depender de nosotros para que ayudemos a llevar la obra que cumplirá tu voluntad, Señor. Si usted esta mañana está acá y escucha esto y se identifica con ese corazón perverso, y a cada palabra que he dicho describiendo lo que la palabra dice que hacemos, porque nace desde adentro, desde ese corazón. Si usted dice: es cierto, así me comporto, es cierto, yo quiero y he querido que Dios sea quien me complace en todo, y yo hago lo mismo, hago las cosas para mí, no entiendo qué es amar a mi prójimo, no entiendo qué es ver en otros a Dios, porque no lo veo en mí tampoco. No puede ser. Soy demasiado terrible para estar hecho a la imagen de ese Dios, y mucho menos a la imagen de su Hijo que vino y sé que murió en esa cruz. Pues yo le digo esta mañana, claro que sí puede, porque cada uno de los que le hemos conocido, cada uno a los que Él conoció, a los que Él nos conoció un día, venimos de ese mismo lugar. Venimos de dejar que nuestro corazón nos engañara con emociones, con deseos, con pensamientos lejanos a lo que Dios quiere, y caímos como cayó Caín al matar a su hermano. Pero el Señor nos ha restaurado, y el Señor le quiere restaurar también. Jesucristo quiere cambiar su corazón, y a pesar de que no se considere merecedor, Él le quiere enviar en esa misma misión a la que el Padre lo envió. Si usted quiere saber más, si usted quiere conocerlo, quiere creer, quiere depositar su vida en Él y quiere que su corazón sea transformado y recibir esa esperanza, esa salvación que los que estamos aquí decimos haber recibido, porque así lo creemos, porque Él nos lo ha asegurado, yo le pido que levante su mano ahí donde está. No le voy a pedir ponerse de pie, yo le busco luego, pero yo le quiero pedir que, si es así, levante su mano y luego alguien va a conversar con usted. Luego podremos platicar, podremos aclarar dudas. Si tiene duda de conocerle y de lo que dice la palabra con respecto a ese Jesucristo, vamos a aclararlas y vamos a gozarnos con Él, y vamos a dejar que Él nos envíe a seguir estableciendo ese reino que Él vino a establecer en la tierra. Si es así, sin pena, levante su mano ahí donde está, bajito, yo lo puedo ver desde acá, y luego vamos a conversar. Si a todos nos ha conocido este Cristo, tomemos entonces este desafío. Hagamos a un lado aquello que está interfiriendo y que quiere volver nuestro corazón a ser perverso, a estar confundido, a hacer cosas lejos de su voluntad. Tomémonos fuerte de su mano y digámosle: Señor, aquí estoy, muéstrame lo que he de hacer, sígueme enseñando para que yo no me pierda de ser partícipe de establecer tu reino. Y así te lo pedimos, Señor. De esa manera lo deseamos, Señor. De esa manera lo queremos anhelar como el Padre lo anheló. Y quedamos en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro guía en estas cosas. Amén y amén.